Filipenses capítulo 2. Usualmente, lo mencioné el domingo pasado, estamos predicando el Evangelio de Marcos, pero vamos a tomar una pausa y estamos tocando diferentes temas. Generalmente tomamos un pasaje para compartir la Escritura, una predicación expositiva, pero hoy quiero compartir con ustedes un sermón que llamamos temático. Es un tema que quiero compartir con ustedes, muy importante, y como leyeron el título es Viviendo delante de Dios, la integridad que transforma. Básicamente, la importancia de tomar conciencia que nosotros vivimos en la presencia de Dios. Vamos a leer en Filipenses 2, luego voy a mencionar este versículo al inicio, después de la introducción, pero vamos a leer versículos 12 y versículo 13 de Filipenses capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Les invito a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra, pedimos que tú la bendigas, que podamos aprovechar bien el tiempo y que tu Espíritu Santo obre en cada corazón de acuerdo a nuestras necesidades. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestras conciencias, recuérdanos que este tema es muy importante y básico para nuestro andar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos han viajado por la ruta de Roca a Regina alguna vez? ¿En el último año, en los últimos 2 años han viajado de Roca a Regina? Muy bien. ¿Cuántos saben que llegando a Cervantes hay un cartel que dice 80 kilómetros por hora? ¿Sí? ¿Bajaron 80 kilómetros por hora? Cuando están llegando a Regina, en la entrada de Regina, ¿cuántos vieron un cartel que dice 80 kilómetros por hora y uno antes que dice radar vigila? ¿Cuántos vieron eso? ¿Cuántos bajaron la velocidad a 80 kilómetros por hora cuando llegaron a ese cartel? ¿Por qué? Porque un radar vigila. En Cervantes no hay un radar que vigila, por ahora, no sé, más adelante va a haber. Pero la conciencia de que alguien nos vigila afecta nuestra conducta. Esa es la realidad. Cuando llegamos a Regina bajamos, no solamente porque nos están vigilando, sino porque nos van a multar. Esa es la realidad. Porque si no fuera por otra cosa, bajaríamos la velocidad donde marcan los carteles y haríamos lo que tenemos que hacer. Pero la realidad es que la conciencia de que alguien nos está observando afecta nuestra conducta. En el plano espiritual, esta es la manera que los seres humanos tienden a vivir su vida, ignorando que Dios los está mirando. ¿Sabe que la Biblia dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra? Que Dios está observando continuamente, y una de las expresiones más profundas de la Biblia es que Dios conoce el corazón de los hombres, que el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero que Dios, el Señor, mira el corazón. Nadie va a escapar a este hecho. Nadie va a escapar a este hecho. No todos aquí, pero la gran mayoría de nosotros, dentro de 50 años no vamos a estar acá. Estaremos muertos, pero estaremos en la presencia de Dios. Y la forma en que nosotros nos presentemos delante de Dios tendrá mucho que ver con la manera en que nosotros entendimos lo que implica que Dios esté mirando los corazones de los hombres aquí. Y la realidad por la que el hombre no tiene en cuenta, esto es solamente una introducción, la realidad por la que el hombre no tiene en cuenta la presencia de Dios comenzó desde el libro de Génesis. En capítulo 3, versículo 8, dice la Escritura que cuando Adán y Eva pecaron, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y esta reacción del hombre de esconderse de Dios comenzó a ser cada vez más común. No solamente esconderse de Dios, sino no tener en cuenta a Dios, que Dios está observando al ser humano. De manera que, como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, la conciencia se ha cauterizado. La conciencia no tiene sentido, no tiene sensación ya de lo que es bueno, lo que es malo. Yo siempre cuento y recuerdo
cuando era chico y miraba a mi mamá cocinar, teníamos una ventana que dividía la cocina del comedor, sin ventana, ¿no es cierto?, una abertura, y muchas veces me ponía a ver cómo mamá cocinaba, y cuando ella agarraba la olla y pasaba de un lado al otro, y decía, mamá, ¿no te quemás? Y dice, no, no lo siento, porque ella estaba acostumbrada a tomar las cosas calientes, porque sus dedos ya estaban acostumbrados al calor. Bueno, un poco así es la realidad de la conciencia. Cuando se acostumbra a lo que está mal y no diferencia lo que está bien de lo que está mal. Y eso comenzó en el libro de Génesis. Más adelante la Escritura nos dice en Ezequiel capítulo 8, versículo 12, que las personas espirituales, los líderes de la nación de Israel, dijeron mientras pecaban contra Dios que el Señor no podía ver nada de lo que ellos estaban haciendo. Y también los pueblos, cuando asediaron a Israel y lo llevaron en cautiverio, las naciones que eran usadas por Dios para eso, ellos dijeron, Dios no ve ni entiende, Dios no está mirando. Y de esa forma ellos justificaban su accionar, porque pensaban que Dios no estaba presente, que Dios no estaba observando absolutamente nada. Pero cuando el Evangelio transforma la vida de un hombre o una mujer, cuando Cristo llega a la vida de una persona, cuando uno entiende que lo único que contribuimos para nuestra relación con Dios es nuestro pecado y que todo lo que nosotros tenemos es posible a través de Cristo y que Cristo ha pagado nuestra deuda en la cruz y nosotros nos arrepentimos y Cristo viene a nuestras vidas, Dios envía a nuestros corazones, dice Gálatas, lo hemos leído hoy, el Espíritu de su Hijo por el cual clamamos Abba Padre. Hay una conciencia de que Dios es mi Padre y inmediatamente de que Dios está observando mi vida, que Dios está viendo cómo yo me conduzco. No solamente de una forma que me causa, no necesariamente una forma que me causa temor, pero me causa reverencia por un lado y me da seguridad por otro. Dios me está mirando, Dios me está protegiendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Eso es hermoso, es la conciencia de la presencia de Dios. No obstante, aun cuando nosotros somos cristianos, hay muchas cosas en este mundo que hacen que nosotros bajemos un cambio en cuanto a esto. Que nosotros diluyamos la realidad de la verdad de la presencia de Dios, ya sean nuestras propias tentaciones, ya sean las circunstancias que vivimos, ya sean las presiones que tenemos, ya sea que somos negligentes a la lectura de la Biblia o la oración o congregarnos, comenzamos a vivir de una forma donde, bueno, sí, yo sé que Dios está observando, pero hay momentos que mi vida no refleja esa realidad y por eso mentimos, engañamos, creemos en las mentiras blancas que no son tan malas, creemos que no hay ningún radar que nos vigila, que no nos van a multar en un momento, pero la verdad que no es así. En la vida cristiana nosotros tomamos conciencia de esto. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pedro le dijo a Jesús resucitado, Señor, cuando Cristo le preguntó si lo amaba, 3 veces le preguntó si lo amaba, y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro fue consciente, y este mismo Pedro escribe su segunda carta, y el último versículo que tenemos registrado del apóstol Pedro escribiendo en el libro sagrado es 2 Pedro 3:18. Dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver un momento en cuanto a esto. Fue el rey David que en el Salmo 139 reconoció, sin tener la Biblia como nosotros la tenemos, en el Salmo 139, él dijo en versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No tenía el Espíritu de Dios morando en su vida como lo tenemos en el nuevo pacto, después que Cristo ha resucitado y ascendido a los cielos. Sin embargo, era consciente de que Dios lo estaba observando. Y eso hizo que David mismo preguntara en el Salmo 139, o dijera en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No hay cosa más preciosa que vivir con la conciencia de que Dios está observando. Eso hace que nosotros lleguemos una vida de integridad que transforma no solamente nuestra conducta, sino también la vida de otros. Y yo quiero compartir eso con ustedes en esta tarde. Quiero compartir simplemente 5 cosas que nos pueden ayudar. Primero, usando Filipenses 2:12, quiero que vean, están conectados todas estas cosas que voy a compartir, pero quiero que observen el deseo de Pablo para la iglesia de Filipos.
Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, son 4 capítulos preciosas, es la carta que más habla del gozo, por lo que uno observa tantas veces que Pablo lo menciona, pero él estaba preso escribiendo esta carta. Y la razón por la que él estaba preso escribiendo esta carta es porque él predicaba el Evangelio. Pero estando preso tenía gozo, y una de las razones por las que tenía gozo el apóstol Pablo es porque sabía que Dios no le había abandonado, no le había dejado de ninguna forma. Pero ahora él estaba lejos de Filipos, estaba en la cárcel en Roma, y él estaba preocupado por los filipenses. Y lo que nosotros leímos en versículo 12, que no es el punto principal del versículo 12, el punto principal es que los creyentes de Filipos deben ocuparse, tienen que tener cuidado en su vida cristiana, cómo se conducen en su vida cristiana. Eso es lo que significa la expresión ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que nosotros hacemos algo para salvarnos, sino que en nuestra salvación también requiere que nosotros nos conduzcamos como Dios quiere. Ese es el punto de este texto. Pero cuando Pablo le dijo eso a los filipenses, le dijo que ellos pensaran en esto, sea que él estuviera presente o que no estuviera presente. Es más, dijo, ahora más que yo no estoy presente, quiero que ustedes presten atención a esto. ¿Cómo era posible que los filipenses prestaran atención, se ocuparan en su vida cristiana de una manera consciente cuando Pablo, el apóstol, no estaba? Bueno, parte de esto lo dijo en el capítulo anterior, el versículo 27, capítulo 1, versículo 27, dice, solamente que ustedes se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Básicamente Pablo dice, ustedes no pueden depender de un pastor o de un hombre para vivir su vida cristiana, porque esto sería hipocresía. La verdad es que ustedes deben conducirse con temor y temblor porque Dios está observando sus vidas. Y eso es lo que a Pablo le preocupa. Y la realidad es que esta es probablemente la preocupación de muchos pastores, especialmente si son pastores que aman las Escrituras y están predicando la palabra de Dios y recuerdan los rostros de las personas y oran por ellos. Les preocupa, aunque no pueden controlar, qué pasará en la semana con los creyentes. Y es como si cada pastor dijera, ojalá que ustedes en su vida personal estén viviendo de una forma que honre a Dios. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Cómo usarán su tiempo? ¿Estarán realmente teniendo una ética cristiana? ¿Estarán siendo honestos en sus trabajos? ¿Estarán cediendo a tentaciones económicas o a tentaciones de amistades, del uso del tiempo, del uso del dinero, lo que observan por televisión? En el Antiguo Testamento hay un pasaje precioso, es el libro de Job, en el capítulo 1, que antes de que Job padeciera lo que padeció y fuera probado por Dios, nos dice que Job enviaba por sus hijos todos los días y oraba por ellos y los santificaba. En la idea de que él oraba por ellos y los presentaba delante de Dios. Y él decía esto, quizá mis hijos hayan pecado y han blasfemado en la presencia de Dios. Quizá hayan hecho esto. Job estaba preocupado que aunque él no estaba presente, sabía que sus hijos estaban presentes delante de Dios y le preocupaba la conducta y la vida de sus hijos. Y lo menos que podía hacer por ellos era orar. Bien, simplemente para mencionar que esa es la razón por la que Pablo se preocupaba. Y hay un principio allí en Filipenses 2:12. Es el principio de que Pablo quiere que los filipenses y cualquiera de nosotros de manera consecuente aprendamos a vivir y entendamos lo que es vivir no delante de los hombres, sino delante de los ojos de Dios. Ahora, la segunda cosa que quiero compartir es dónde comienza todo esto, dónde podemos comenzar a tener conciencia bíblica de que Dios está observando. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento del cual parte nos referimos hoy en la lectura de Gálatas 4, pero es en el libro de Génesis, en el capítulo 16. Y la historia es la historia de Agar, sierva de Sara, mujer de Abraham, que cuando quedó embarazada de Abraham, un acontecimiento que seguramente Dios no aprobaba, pero ocurrió, esta mujer huyó de la presencia de Sara y de Abraham y se fue al desierto.
Y en el desierto, junto a una fuente de agua, el ángel del Señor le apareció, que es el Señor Jesucristo preencarnado. Y le habló acerca del hijo que iba a tener, y le dijo: has concebido y vas a dar a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero o indomable. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos tus hermanos habitará. Y dice el capítulo 16 de Génesis, versículo 13, que cuando Agar terminó de hablar, de escuchar a Dios, ella se sorprendió de tal forma que llamó a ese lugar con un nombre y dijo, llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. O sea, hay que ponerle un nombre a Dios en esta condición, pero fíjense el impacto que tuvo. Llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Beret, 2 pueblos o 2 ciudades. Y me imagino yo que cuando alguien llegaba allí y decía, ¿cómo se llama este pozo? Se llama el viviente que me ve. ¿Y por qué es esto? Porque en una oportunidad una mujer aquí fue encontrada por Dios y se dio cuenta que no podía huir de la presencia de Dios, porque después de esta conversación Dios le dijo a Agar, andate y ponete sumisa bajo la mano de Sara, bajo la vida de Sara. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué menciono esto en Génesis? Porque esto que acabo de mencionar está en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes. En el libro de Génesis tenemos el origen de muchas cosas, el origen del cielo y de la tierra, el origen de las naciones, el origen del hombre, el origen del pecado, el origen del pueblo de Israel. Tenemos muchos orígenes, por eso se llama Génesis, el libro. Pero también en germen, en semilla, tenemos el origen de la teología. Y una de estas teologías que tenemos aquí es lo que concierne a Dios mismo. Y una de las cosas que sabemos de Dios en la teología es acerca de los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios más importantes es que Dios es omnisciente, que Dios ve todas las cosas. Él es eternamente omnisciente. Él ve las cosas pasadas, presentes y futuras, porque no está limitado al tiempo, al mismo tiempo lo ve. Pero la teología, la doctrina, la enseñanza de que Dios sabe todas las cosas, que la observamos en imagen, en ilustración, en Génesis 16, se extiende a través de toda la Escritura. Ahora, cuando una persona se convierte al Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, una de las primeras cosas que hace es comenzar a leer su Biblia. Y a medida que lee la Biblia, no solamente avanza en el conocimiento de la narrativa, sino que empieza a descubrir más acerca de Dios. Y una de las cosas que aprende acerca de Dios, más y más, es que Dios observa todas las cosas y ve lo que está pasando. De manera que cuanto mejor conocimiento de Dios tenemos, del Dios de la Biblia, no acumular conocimiento acá, sino acá, cuanto mayor conocimiento tenemos y entendimiento de cómo es Dios, tanto de mejor forma nosotros nos conducimos. Eso es como cuando uno entra a un trabajo y tiene un jefe. Al principio no lo conoce bien y quizá tiene ciertas formas de conducta, pero después le llaman la atención y va conociendo ciertas cosas y al pasar el tiempo esa persona permanece ahí y tiene una buena relación con su patrón. Y una de las razones porque tiene buena relación con su patrón es porque el empleado aprendió a conocer cómo se hace el trabajo y cómo es el patrón y vive de acuerdo a ese principio. Cuando está el patrón presente y cuando no está el patrón presente. Y esto es igual en la vida cristiana. Cuando nosotros conocemos a Dios, nosotros tomamos conciencia de cómo es Dios. Y una de las cosas importantes que tenemos que tomar conciencia es que Dios está mirando continuamente lo que nosotros hacemos, pensamos o decimos. No podemos escapar. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y llega hasta dentro de los huesos. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, incluyendo la mente del hombre, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve tus pensamientos como yo veo el color de tu ropa en este momento. Y Dios ve mis pensamientos como vos me ves a mí en este momento.
con todos los colores, cada segundo de tu vida. Y si sos un hijo de Dios, esto tiene que afectar en la manera de integridad como vos vivís. Dios es un Dios que ve, está presente continuamente y tenemos que conocerle a Él. Así que a menos que tengas una buena teología bíblica, una enseñanza de cómo es Dios, tu vida va a ser mediocre o va a ser realmente íntegra a los ojos de Dios. En la medida que vos conocés a Dios y practicás esto, tanto más tu vida va a ser íntegra, tomando conciencia de esto. No solo en cuanto a este asunto, sino en muchos otros asuntos, pero principalmente en este asunto. ¿Estamos? Entonces, vimos el principio, que es la teología, dónde comienza todo esto, y ahora quiero que observemos la tercera cosa. ¿Cuál es realmente el campo de batalla donde realmente se batalla sobre la integridad? Bueno, obviamente es en la soledad, pero quiero que me acompañen al Salmo 101 y el versículo 1 y 2. Salmo 101, versículos 1 y 2. Este es un salmo que David escribió, donde, como dice la mayoría de las Biblias en sus títulos, no es un título que David le dio, es una promesa de vivir rectamente. Es un salmo de David, es para cantarlo. David era un hombre espiritual. Y el Salmo 101, versículo 1 y 2 dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David, que en una oportunidad trasladó el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, desde un lugar a otro lugar, desde la casa de un levita a otro lugar, la trasladó allí, a una tienda que le habían preparado. Dice la Escritura que al terminar de hacer esto, David fue a bendecir su casa, a pesar de que su esposa Mical lo estaba menospreciando porque había danzado delante de Dios. Él fue a bendecir su casa, es decir, David no era una cosa fuera de la casa y otra cosa dentro de la casa. ¿Por qué? Porque en la integridad de su corazón quería andar en medio de su casa. Y este es el mejor ejemplo para recordarnos las palabras de Roberto Murray McCheyne, que fue un predicador escocés que murió a los 29 años. Él dijo que lo que un hombre o una persona es delante de Dios a solas es exactamente eso y ninguna otra cosa. ¿Va? Eso es lo que nosotros somos. No somos lo que somos delante de las personas. Aunque la gente dice, yo soy igual delante de todos, yo lo que te digo a vos, te lo digo a vos, eso, pero en realidad la persona es lo que es cuando está solo, absolutamente solo. Lo que piensa cuando está solo, no influenciado por el televisor o lo que leyó o el equipo de fútbol, lo que piensa a solas. Eso es lo que Dios ve y eso es lo que Dios observa. Entonces, cuando me refiero al Salmo 101, quiero destacar eso, que es lo que nosotros vivimos en privado. Por eso hablo del hogar. Porque es muy común, y a todos nos pasa, no nos comportamos igual fuera que en nuestra casa. Acá no pegamos los gritos que pegamos en casa a veces, la verdad, a veces nos enojamos en casa y no lo vamos a hacer acá, ¿verdad? No estoy diciendo que estamos haciendo un desastre que nos tiene que meter preso, pero no vivimos de la misma forma. Pero a veces eso se torna un poco más oscuro. A veces sí llega a ser una hipocresía. A veces sí hay un contraste muy grande. Yo he conocido personas, no es excusa, pero he conocido personas que viven en hogares de cristianos que no quieren venir a la iglesia simplemente por este razonamiento. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si mi papá o fulano, o mi mamá o van a la iglesia y en la casa vive de otra forma? ¿Para qué voy a ir? No tienen razón en no ir a escuchar la palabra de Dios, van a dar cuenta por sus pecados, pero tienen razón en que predican que no se ha de hurtar, hurtan, como dice Romanos 2, predican de que no se ha de cometer adulterio, pero cometen adulterio, predican que no se ha de tener idolatría, pero tienen idolatría, o sea, son muy diferentes en su casa. Lo que vivimos en privado, la ocupación de nuestros pensamientos, como David lo dijo, no está la palabra en mi boca, Salmo 139, y tú la sabes toda. Y eso arroja luz importante, porque una cosa es conducirse con cuidado porque te están mirando y otra cosa es hacerlo gustosamente
invitando a ser observados. ¿Cómo lo sé? Porque donde ustedes leen en el Salmo 102, donde dice, cuando vengas a mí, hay otra versión, la Biblia de las Américas, y otras versiones que lo tienen en pregunta. Es decir, entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo vendrás a mí, Señor? En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea, quiero que venga, Señor. Entrar a la casa está limpia. No tengo que hacer las cosas para que cuando vengas te esté apurado. Vení a verme, vení a convivir, vení a observarme como soy, Señor. Yo no es que no tenga pecado, pero ¿cuándo vendrás, Señor, a observarme? Ese es el campo de batalla inicial, donde todo se deduce, sin lugar a dudas, y es la vida privada, especialmente la soledad de los pensamientos. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás cuando estás solo? ¿Qué pensás cuando estás absolutamente solo? ¿Cuáles son tus inclinaciones? Si sos un hijo de Dios o una hija de Dios, tus pensamientos tienden a veces a pensar en la eternidad, en Dios, en la vida de santificación, en cómo andás. Quizás si no tenés en cuenta a Dios nunca, tenés que tener cuidado, porque la Biblia dice en Salmo capítulo 10 que no hay Dios en ninguno de los pensamientos del impío. ¿Quiénes son impíos? Todos somos impíos. La Biblia dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos impíos. Todos somos impíos. Todos somos pecadores. ¿Saben que en el mundo hay dos familias solamente? La familia Pepe. ¿Sabe qué es la familia Pepe? Solamente dos Pepe hay en el mundo. Pecador perdido, pecador perdonado. Alguna de estas dos familias vos pertenecés. Y cuando perteneces a la familia de pecador perdido, no hay Dios en ninguno de tus pensamientos. No sirve el Dios ayúdame, Dios bendecime, o yo me acuerdo siempre de Dios. No, no, no. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios lo dice, yo no lo digo. Yo no soy mejor que ninguno. Como dije esta mañana, si conocieras cómo soy adentro, si pudieras tener una radiografía de mí, te desalentaría, quizás ni vinieras más. O pensarías dos veces. Bien, ahora quiero dar algunos aspectos prácticos. ¿Tá? Ya vimos el campo de batalla, la vida privada. Ya vimos que es importante vivir no delante de los hombres, como Pablo quería a los filipenses, sino delante de Dios. Ya vimos que la teología es importante, porque si sabemos cómo es Dios, nos vamos a conducir de esta forma. Y ahora quiero ver algunos aspectos prácticos. Y cuando me refiero a aspectos prácticos, me refiero simplemente a dos ejemplos. Uno de la vida espiritual, que podamos decir tiene que ver con nuestro entorno en nuestra vida, en la iglesia, y otro que también tiene que ver con la vida espiritual, pero apunta más a la vida cotidiana, a la vida secular. Uno se encuentra en Mateo capítulo 6, y me refiero al Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, Cristo está preocupado porque las personas que van a seguir a Cristo puedan, cuando ofrendan, cuando ayunan y cuando oran, lo puedan hacer delante de los ojos de Dios y no delante de los ojos de los hombres. Entonces, en capítulo 6 de Mateo, cuando habla sobre las limosnas, simplemente voy a parafrasear y voy a leer el texto, que es el versículo 3 y 4. Para parafrasear, Cristo dijo, mira, no des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, porque no te vean las demás personas. Pero cuando vos des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, lo que importa cuando ofrendás, en este caso, es que Dios está mirando. Por eso cuando la viuda dio una blanca, que es la moneda más pequeña que existía, Jesús dijo, esta dio todo lo que tenía, dio más que ningún otro. ¿Por qué? Porque Dios estaba mirando el corazón de esta mujer. No era la cantidad, sino la calidad. Ella hizo esto delante de Dios. Luego Jesús habla de la oración y dice, ustedes cuando oren no usen vana palabrería, sino oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, y dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que muchas veces, como mencioné hoy, las oraciones en público dicen mucho de lo que son las oraciones privadas. Cuando la gente usa tantas muletillas, Dios, Dios santo, Señor, 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 a cada rato, me muestra que en su vida privada realmente no están teniendo comunión con Dios en oración.
Y en tercer lugar, el ayuno, que cuando se practica, dice, tienes que lavar tu cara. No andes demacrado. ¿Y qué te pasa? No, me pasa, estoy ayunando. No, lavate la cara, porque en realidad tu Padre ve en lo secreto y te va a recompensar en público. No sé cómo lo va a hacer ni qué va a pasar, pero tampoco lo hace por la recompensa. El énfasis de Cristo es, tu Padre ve en lo secreto. No es lo que importa delante de los hombres, sino delante de Dios. Eso en cuanto a la vida espiritual. Pero acompáñenme a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, donde Pablo está en la parte, digamos, las enseñanzas prácticas que le da a la iglesia de Éfeso, que incluye cómo los maridos aman a sus esposas, cómo las esposas se sujetan a sus maridos y los aman también, cómo los padres educan a sus hijos, cómo los hijos se sujetan a sus padres y también la relación entre empleados y patrones. Y cuando le escribe a los empleados, en este caso eran siervos, porque la servidumbre era legal en Roma, en ese tiempo, entonces les dice, siervos, en versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí tenemos otro aspecto, la manera que un creyente es productivo en su trabajo. Un creyente es productivo en su trabajo cuando en vez de estar mirando a su patrón y cómo su patrón lo está observando, está mirando más arriba de su patrón. Como dice Eclesiastés, hay uno que gobierna, pero hay uno más alto que él. Ese es Dios, que está observando. Y hace su trabajo de manera correcta porque Dios lo está observando. Y eso significa que puede llegar a perder su trabajo, porque como Dios lo está observando, quizás no vaya a hacer lo que el patrón le pide, porque significa que estaría pecando contra Dios. Igual que le pasó a José en el Antiguo Testamento, que sabía que Dios lo estaba observando, y cuando la mujer de su jefe le dijo y le invitó a acostarse con él y tener fornicación, le dijo, yo no puedo hacer este grande mal y pecar contra Dios. Preso, 2 años preso. Pero Dios lo recompensó en público, porque 2 años después terminó en el trono. Así que lo que importa es lo que Dios está mirando. Y son aspectos prácticos. Afecta tu vida. Si querés llamarle secular, llamalo secular. Pero afecta tu vida. Que Dios te esté mirando. Como afecta tu vida de oración, como afecta tu ofrenda o si ayunás. Dios está observando tu vida. Muy importante. Es lo que dice el Salmo 101.2. Integridad. Andaré en integridad en mi casa. Y cuando salgo de mi casa no puedo hacer diferente a esto. Y ahora finalmente yo quiero presentarles a través de 3 ejemplos bíblicos, 3 objeciones que muchas personas ponen a la hora de decir es muy difícil vivir de esta forma en la presencia de Dios. El primero es Abraham, en el capítulo 17 de Génesis. La verdad que el capítulo 17 de Génesis es precioso porque contiene el pacto que Dios hizo con Abraham, con el pueblo judío, pero la antesala de este capítulo es triste porque ya lo leímos nosotros. Es cuando Abraham tiene un hijo con Agar, que era su sierva, lo cual no era el plan de Dios. Pasaron 13 años antes del capítulo 17. 13 años bíblicamente de silencio. Dios no le volvió a hablar a Abraham, pero cuando le volvió a hablar después de 13 años le dijo esto, Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Interesante. Dios le pidió a Abraham que caminara delante de él y que sea perfecto. Si hubiera sido al revés, estaríamos en problema. La razón por la que Abraham caminaba en forma perfecta delante de Dios es porque estaba delante de Dios. Ahora, la palabra perfecto aquí es una palabra que no tiene el mismo sentido que nosotros le damos cuando decimos algo perfecto. O nosotros lo usamos a veces cuando decimos, esta pizza está perfecta. Y no significa que sea la mejor, pero para nosotros está perfecta, nos da todo lo que necesitamos. La palabra perfecto allí es como en el Nuevo Testamento, irreprensible, cuando se dice que los pastores, los ancianos de una iglesia, tienen que ser irreprensibles, no impecables, sino que no tienen que ser personas que tienen un hábito de conducta pecaminosa que les excluye del ministerio. Bueno, aquí está diciendo lo mismo, tenés que andar en forma irreprensible delante de mí. Ahora, Abraham había cometido muchas faltas en este momento de su vida. Tenía 99 años y ya había cometido varias faltas ya. Pero Dios le pidió que sea perfecto. Y esto es
la primera objeción que nosotros tenemos que rematar y negar, que no se puede vivir delante de Dios siendo pecadores. No se puede. ¿Quién puede vivir perfecto delante de Dios? Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. Y la realidad es que a partir del capítulo 17, en adelante, en la vida de Abraham, hasta el final de su vida, en el capítulo 24, 25, Abraham cometió otras faltas, pero sabemos que Abraham vivió con las promesas de Dios presentes. Siempre recordó las promesas de Dios. Y asimismo, la debilidad y el reconocimiento de la debilidad ayudó a Abraham a seguir adelante. Igual que a nosotros, que cuando reconocemos nuestra debilidad parece que Dios nos enchufa de vuelta. Pero mientras nosotros creemos que tenemos batería, Dios nos deja andar. Y somos como ese juguete que se le va acabando la pila y no nos damos cuenta que va cada vez más despacio, hasta que realmente decimos, yo no puedo más así. Y Dios viene y nos levanta otra vez. ¿Por qué? Pues no se trata de que no seamos pecadores. Se trata de que nosotros reconozcamos que Dios nos está observando, que somos débiles y que queremos andar en su presencia y necesitamos su ayuda. ¿Ah? Segunda objeción. Las circunstancias que yo vivo son de una clase única. Nadie jamás vivió algo así y por lo tanto es muy difícil andar delante de Dios. Y quiero recordarles, en este caso al profeta Elías, en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. Déjenme decirles que cuando Elías comenzó su ministerio profético, lo hizo durante el reinado del séptimo rey, después de 58 años, el séptimo rey impío, pero el peor de los 7. En el tiempo en que Elías entra en su ministerio profético, Dios había sido olvidado de la tierra y Baal, un dios de la fertilidad y de la promiscuidad, estaba gobernando, era la adoración del pueblo de Israel. En ese momento Elías se aparece. Para el pueblo, para la nación de Israel, Dios estaba muerto. ¿Cómo aparece Elías en la historia sagrada? Fíjense lo que dice. Versículo 1 de 1 Reyes 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Pensé que estaba muerto. No, vive Jehová, Dios de Israel. Y añade, en cuya presencia estoy. Yo no sé qué harán ustedes, dice Elías. Yo no sé qué clase de vida viven ustedes. Evidentemente viven como si Dios estuviera muerto. Pero Dios está vivo y yo vivo en su presencia. Y es fabuloso. ¿A quién no le gusta un héroe así, verdad? Pues cuando llegamos al Nuevo Testamento, Santiago dice en capítulo 5, versículo 17, es viento nomás, Santiago dice en capítulo 5, versículo 17, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y cuando yo hago una retrospección y miro hacia atrás en la historia y vuelvo a revisar esto, encuentro que Elías era un hombre que tuvo miedo de una mujer que lo quería matar, que se quiso morir por la depresión que tenía y estaba reasustado de lo que estaba pasando. No sé si te pasó eso. Y no digan, no, miedo a la mujer no, porque cuánto le han tenido Wiki a la señora. No, no, es una broma. Pero todos hemos tenido tristezas, hemos tenido miedos, hemos estado desanimados. No sé al punto de querer morir, pero a Elías le pasó esto. Y sin embargo, la Biblia dice que Elías vivía en la presencia de Dios. Porque vivir en la presencia de Dios no nos exime de nuestras pasiones y nuestros problemas, de nuestros temores y nuestras circunstancias. Pero yo quiero decirte que es posible vivir delante de la presencia de Dios con todas las debilidades que tengas, porque Elías lo hizo. Y Elías no tenía el Espíritu Santo como nosotros tenemos si hemos creído en Cristo como Salvador. Increíble, ¿verdad? Se puede vivir de esta forma, en la presencia de Dios, consciente de la presencia de Dios. No sé cuáles son tus circunstancias y debilidades, pero te aseguro que no es una excusa para vivir en la presencia de Dios. Y el tercer ejemplo que quiero darte es el ejemplo de otra persona del Antiguo Testamento, que está al principio de la Biblia, en capítulo 5 de Génesis, y se llama Enoc. Enoc, hay dos Enoc en el Génesis 4 y en Génesis 5. Al que yo me refiero es al descendiente de Set, que era el tercer hijo de Adán y Eva. Abel murió, Caín era el que mató a Abel, y el otro era Set. De la descendencia de Set llegó
Enoc. En el capítulo 5 de Génesis tenemos una seguidilla de hombres que vivieron muchos años y murieron. Y eso llama la atención. Vivió tantos años y murió. Vivió tantos años y murió. Vivió tantos años y murió. Pero cuando llegamos a Enoc, dice, vivió Enoc 75 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La expresión de caminar con Dios sabemos que no era caminar con los pies, porque Dios es espíritu. La expresión caminar con Dios significa que tenía comunión con Dios. 365 años. Tenemos un año por... Está bien, los que tienen auto, no sé si quieren hacer algo, pero no creo que caiga mucho. El Señor está en control. Los que confían en Dios 365 días, pueden vivir honrándole a Él de esta forma como Enoc vivió. Judas, versículos 14 y 15, nos dice a nosotros que él profetizó. Judas profetizó, estaba absolutamente solo. Judas vivía en un entorno pecaminoso. Y dice la Escritura que esto fue lo que hizo Judas, que hizo Enoc. Absolutamente solo, en medio de la maldad, en medio de la hipocresía. Dice así, profetizó, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos habían hablado contra él. Me encanta ese texto. ¿Saben lo que hizo Enoc? 365 años aguantando la miseria del pecado, con todas las excusas para decir, no se puede vivir en la presencia de Dios. Pues vivió de tal forma que Dios lo quería al lado y se lo llevó. Se lo llevó a su presencia. Caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así que si pensás que no podés vivir porque en tu trabajo, porque en tu entorno laboral es muy difícil, porque hay mucha maldad, acordate de Enoc, vivió en la presencia de Dios toda su vida. No tenía una sola hoja de la Biblia. No es fácil en mi entorno estando solo. Enoc te dice, perdón. No es fácil vivir en la presencia de Dios y no pecar. Abraham te dice, perdón. No es fácil en todo el entorno que tengo, en la vida que llevo y ser de una clase con las circunstancias que tengo. Elías te dice, perdón. Y el mejor ejemplo de todos es el Señor Jesucristo. Porque Cristo era sin mancha y sin pecado. Y la Biblia dice que Él vivió una vida perfecta. Y dijo en Juan capítulo 8, Dios nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Vivió bajo tentaciones como las tuyas y las mías. Y fue a la cruz. Y murió, fue sepultado y resucitó. Y la Biblia dice que porque Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si pensás que no podés vivir en la presencia de Dios, acordate que Cristo te sustenta y te puede ayudar a vivir para su gloria en la presencia de Dios. Y termino simplemente mencionando esto. El factor común entre Abraham, Enoc y Elías era la confianza en Dios y la prioridad de la comunión con Él. Pero vivieron conscientes de que Dios los estaba mirando. Ese es el factor común. Dios me está mirando. ¿Cómo nosotros logramos que esto tenga una mayor impresión en nuestras vidas? A través de una palabra que se llama intencionalidad. Y la forma en que nosotros logramos intencionalidad, en primer lugar, es leyendo la Biblia cada día. Porque ella nos habla de Dios y nos recuerda que Dios está presente. Y también orando en la presencia de Dios. Y también congregándonos. Y también predicando el Evangelio, porque Cristo va a volver. Pero nosotros somos intencionales en esto. De otra forma, no lo vamos a lograr. Este sermón va a quedar grabado.
Pero este sermón no es una píldora que te vas a tomar y mañana vos vas a vivir en la presencia de Dios. Mañana o esta noche te vas a olvidar de eso. Pero puede ser un empuje, un envión para que nosotros vivamos en la integridad, una integridad que transforma. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, porque la ciudad de Roca necesita hombres y mujeres íntegros. Y escuchen, el Salmo 25 es uno de los salmos más preciosos donde el salmista pide a Dios que lo esté mirando. Mírame en esto, mírame en lo otro. Y dice en el versículo 10, mis ojos están siempre hacia Jehová, el versículo 10 o por ahí, mis ojos están siempre hacia Jehová, el cual sacará mis pies de la red. Y termina el Salmo diciendo esto, integridad y rectitud me guarden. Esa debe ser nuestra oración. Así que examina tu vida, si no has vivido a los ojos de Dios, pedile perdón a Dios. Si Cristo no es tu Salvador, arrepentite de tus pecados para que puedas tener a Jesús como pastor de tu vida y controle tu vida y viva delante de ti, de tu vida, para que puedas disfrutar la comunión con Él. Si tenés interés, si estás con dudas, si querés hablar conmigo, por favor no te vayas para que pueda conversar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir delante de ti. Ayúdanos a hacerlo delante de ti como si estuviéramos viéndote. Como dijo David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Te necesitamos, Señor. Y te pido que envíes salvación a quien no tenga salvación. Que le recuerdes que tú estás observando y estás viendo todos sus pecados, uno por uno, en toda su intensidad. Y a menos que Cristo se interponga en el medio a través de su muerte y sacrificio, esos pecados le llevarán a la condenación eterna. Y ayúdanos, Señor, mañana, esta noche, a recordar que nos observas. Que no sea solamente algo reprensivo, sino principalmente alentador. Que nos estás vigilando, que nos estás observando. Y como cantamos aquella canción de niños, cuida tus ojos lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Cuida tus ojos lo que ven. Cuida tus oídos, cuida tus labios, cuida tus manos, cuida tus pies, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.